Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados congregados hoy 17 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la reflexión con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, tanto de la palabra de Dios como de los testimonios de vida que han sido replegados por apóstoles santos y mártires, en razón del Espíritu Santo, que sigue iluminando las conciencias de quien es creyente, pero también de quien no es creyente, pero que no es consciente, o aun siendo consciente, no conecta porque no es ferviente a una creencia, y creyendo ser ferviente a la ciencia, en la multiplicidad de capas que existen allí, como la metáfora de la cebolla, ir sacando capas para llegar al conocimiento, citado por Edward Aristizábal en algún momento, asesorando la tesis doctoral de educación ambiental a su servidor amigo y hermano, de la Fundación de Centro de Entrenamientos en Energías Renovables FUNCENER. Como filósofo también estudió ingeniería mecánica en algún momento y educador ambiental de la ciudad de Manizales, que vale subrayar hoy un testimonio muy hermoso del padre Efraín de la arquidiócesis de Manizales, de un manizalita que perdió una de sus piernitas y con una prótesis fue el primer escalador de llegar al monte Everest. Bendito sea el Señor, quien se propone llegar a los umbrales, a la cima, a lo más alto, confiando en Dios, poniendo su confianza en su generosidad, en tener una oportunidad de destacarse. Es un testimonio muy hermoso que está en la meditación de la palabra de Dios hoy, y vale la pena ya que se cita Manizales, porque todo eso va contextualizando. ¿Qué otros escenarios de Manizales han tenido que ver con nuestro caminar? De la comunidad de Loma Prieta, Cañamomo, San Lorenzo, hermanos originarios en Verá, de Río Sucio, Caldas, que estudiaron en la Universidad de Antioquia, en la Facultad Nacional de Salud Pública, programas de administración en salud, uno con énfasis en gestión sanitaria y ambiental, que terminó trabajando en medicina natural, dedicado a la Secretaría de Salud y hace una investigación en maestría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Manizales, con la asesoría de la maestra Patricia Noguera, doctora también por su doctorado, Philosophical Doctor, pero también muy conocedora y como filósofa profundizando en la filosofía griega, pero más en las geopoéticas del habitar, el habitar poético, el reencantamiento del mundo. Y esa es ya otra vertiente del conocimiento que alimentó la tesis doctoral ya que se menciona. Esto es más para cambio gnosis, pero vinculando todos estos procesos, porque esa es la formación en la que nos ocupamos en este espacio. Concienciación ambiental para hablar de conexión, cómo conectar. Se van situando seres que de acuerdo a su ser, vida y obra, su sentir, pensar y actuar previamente, pero por obras, hechos y acciones, eso es lo que permite entramar, hacer el tejido, los rizomas, como dice Patricia Noguera, de la Cátedra de Pensamiento Ambiental, que es donde hemos estado acompañando, Centro Red de Pensamiento Ambiental. Y allí recibe la asesoría para ver cómo construir las relaciones bucleicas, que son nodos, bucles, conectores de rizomas, de esas redes. Si se ve ahí al fondo, los árboles tienen sus ramas y tienen sus tejidos, donde hay nodos, donde articula uno con otro.
Esos puntos de articulación, lo mismo que en el cuerpo humano, los codos, ahí en el mentón, con la región acá de la cabeza, conectando con la columna y todos los huesos, con los músculos, con la piel, van generando capas, como se decía así, sucesivas de la piel hacia afuera. Pero también hay capas profundas hacia adentro, los órganos. Ya el sistema linfático, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema neuronal, la conexión neuroespiritual con el sistema nervioso central y con la pineal que conecta ahí la información espiritual, todo ello, pero no siendo ella la ocupación de Julián Augusto y Patricia Noguera en su momento, que es uno de los hermanos en referencia, vinculantes con estos procesos de transformación. Todo eso está sistematizado en la tesis doctoral y en otros, la maestría en ciencias del ambiente también, porque esta vida de caminar con la Universidad de Antioquia es más de 25 años, entonces tiene toda esta sistematización, pero ellos habrán de dar testimonio en su momento, en verdad, de acuerdo a su lectura de la realidad y lo que se ha compartido con las lecturas de realidad de otros, verdades relativas, subjetivas, singulares, pero que frente a la verdad que se pretende llegar en gracia de Dios con el orden natural, también es una lectura del orden natural. El orden natural lo sabrá Dios y sabrá a quién se lo revela y en qué forma, cuándo y cómo, pero bueno. Patricia y Julián hacen un tejido y se habla por el nombre porque es el acercamiento con la maestra. Es un acercamiento fraternal, humano, estético. Entonces eso permite una vinculación fraterna por el amor, a través del amor, dando amor. Esa es la circulación. Para hacer la circulación ya de la palabra, primero se abre el corazón. Es lo que Jesús siempre ha enseñado. Y como se narra hoy en San Juan, en el Evangelio, cuando anuncia la llegada de nuevo el Espíritu de la verdad, el Paráclito, para continuar su labor ya que sigue haciendo, pero que acontecía en su momento, con su pasión, muerte y resurrección, que es la historia de salvación, que sigue tejiendo, pero estaba hablándole a sus discípulos previo a ese evento, en la despedida, en la última cena, donde les entrega el cuerpo y Cristo como prefiguración de lo que va a ser en cruz, de lo que es el sello, el vínculo sobre el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte eterna, sobre el demonio, el maligno, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, como le hemos, en gracia del Espíritu Santo, apodado para tener una circulación allí de la palabra. Entonces, ese tejido es maravilloso, de un lado, y ese es Manizales. Manizales cercano al Cartama, de donde estamos. Reciban un amoroso saludo fraternal desde Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y vincula porque el río Cauca recibe tributarios de todas estas zonas, conecta con Manizales, el departamento de Caldas, con Antioquia, Valle del Cauca, todo vaya a tributar al río Magdalena y luego al océano Atlántico. Pero toda esa vinculación geográfica y geopolítica que se establece, pues, de dominación, está entramada por vida y obra de seres vinculantes con esos procesos, pueblos originarios, pueblos campesinos. Eduard es más de origen campesino, de la zona rural de Manizales. Y ellos son más Víctor, que es el otro hermano, Víctor Daniel. Ese también estudió, pero gerencia de sistemas de información
en servicios de salud, muy orientado a hospitales, a lo que ha sido la salud pública, salud clínica, pero centrada en la enfermedad y más en el enfoque clínico de la salud. Pese a que con Héctor Abad Gómez, en paz descanse, se le daba la apertura o la dimensión de la salud social, la mente, como decía el maestro Vasco, Carlos Vasco, matemático y doctor en filosofía, ahí mismo, a su sobrino decano de la facultad y hermano de Alberto Vasco, en paz descanse, de la época de Héctor Abad, que lo distinguían y entre ellos había un reconocimiento por el conocimiento, la paideia en la pedagogía. Enseñaba al maestro Héctor Abad Gómez, el doctor, porque maestro comunitario, se hizo amigo del pueblo porque buscaba la promoción de la salud a través de la prevención de la enfermedad en contexto, con los campesinos en territorio. Héctor Abad es de aquí de Jericó, precisamente, de la vereda La Oculta, la hacienda La Mama, y ahí está su familia Abad Faciolince. Un amoroso saludo fraternal para todos ellos, seres amados. Y en esa vertiente él decía que la medicina, le preguntaban que cuál era la diferencia entre la medicina clínica y la medicina social que él ejercía, que él defendía, el defensor de los derechos humanos. Eso fue una época violenta en Colombia, hacia los 80, con el narcotráfico y toda esa cuestión de querer penetrar en los órganos del poder público, del poder político, del poder del Senado de la República, y que tenía otras pretensiones, pues que ya hoy al día están muy de relieve, pero que era un pseudo conocimiento, una pseudociencia, una pseudotécnica que sigue proliferando en las instituciones, lo técnico-político cooptado por unos intereses económicos, pero desde unas éticas muy sospechosas, en el sentido de que no son la razón pura o la razón basada en la argumentación y con una buena oratoria, que es lo que de la palabra de Dios hoy en Hechos de los Apóstoles se rescata de Pablo y Silas en Atenas, que llegan al Areópago, pero es a escuchar argumentaciones, a escuchar reflexiones, a escuchar meditaciones, incluso gente muy dedicada a la vida contemplativa, estaban también hermanos judíos, y están los saduceos que niegan la resurrección y todo ello, pero tienen otras vertientes que llaman de la nueva era, neoheréticas o herejías, pues se llamaría de la religión cristiana, y prácticas ayurvédicas y otras de Oriente y otras cosas que desorientan, pero si no hay un orden espiritual, mental, más que pasional, porque al contrario de lo que viene ocurriendo en la historia de la humanidad, gobierna un desorden pasional que quiere imponerse sobre un orden mental, queriendo validar oficialmente, queriendo validar socialmente, queriendo validar técnicamente un conocimiento o una idea o un ideario y establecerlo como una lógica. Entonces termina siendo una ideología sin logos, porque no conecta el Espíritu, que es el Espíritu Santo, con la razón. Entonces esa inspiración ya nace muerta, como se dice popularmente, porque no tiene la bendición, no tiene la concepción del Espíritu Santo, no tiene la guianza de ese maestro interior, como decía San Agustín de Hipona. Y ello hace que no sean santos pensamientos, santos sentimientos y santos accionamientos. Entonces, en el Areópago se convierte, hoy día se podría asociar a una plaza de mercado, se dice popularmente una retahíla de verduleras, porque todas quieren hablar, o parlanchines, que todos quieren hablar al mismo tiempo, pero nadie escucha, y no escucha porque no se va a la profundidad del corazón, porque no se va a profundizar en ese sentimiento pleno de felicidad, de libertad, de paz, para una sola palabra, un solo vocablo o una sílaba, disfrutarla desde lo más íntimo. Ese es el dogma.
Decía Santiago Martín de la Orden de Franciscanos de María. Dogma en tanto es asimilar y disfrutar, degustar, desarrollar ahí la capacidad de asombro, de encantamiento, de maravillarse, extasiarse en lo pleno. No porque sea negar la razón, negar la pasión y negar el corazón en otras formas de expresarse los sentimientos, sino que este es un sentimiento profundo de amor cristiano, de amor fraternal, de amor en la manifestación que ha tenido por su fundación en Cristo, pero hablan otras formas de amar que dicen por allí, amarte hacen y bueno, y tendrán otros amores, confundidos con pasiones o con enamoramientos o con amar a los animales o amar las cosas. En nuestras consideraciones es muy respetuoso de cualquiera otra, se adora a Dios, se ama a la humanidad y se cuida a la criatura creada por Dios, a la criatura creada por el hombre, pero con conciencia de Dios. Porque si va con la conciencia del patán, del enemigo, si va con la conciencia de utilizar a la persona humana, de degradar su dignidad humana, de degradar su divinidad encarnada en su humanidad, pues no habrá de ser siquiera considerada, porque eso nos hace idiotas útiles de la sociedad, amorosamente, decía Carlos Yepes. Esto de la jerarquía, que es un círculo del amor, lo dice Pedro Justo Berrío, adorar a Dios, amar a la humanidad y cuidar la creación, porque se ha llevado todo a un relativismo donde todo es lo mismo. Santiago Martín lo dice permanentemente y Javier Martín también, de ahí mismo de la Orden Franciscanos de María, de la diócesis de San Sebastián, porque ello en Madrid, en España y en Europa son vertientes de un conocimiento occidental racionalista, muy materialista, muchos de ellos positivista, pero estas escuelas de formación cristiana de las diversas órdenes que se mencionaba en la previa, bendito Dios, ello acontece para que esos carismas plieguen dones, gracias y talentos que se ponen a conversar en el Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo, en una asamblea santa. Entonces, más que tomar decisiones emocionadas, razonadas o ritualizadas, con protocolos, con procedimientos, con estándares, son fluidez creativa, santa, en ese proceso de santificación que todo ser siendo lleva. Nadie va a querer poner a discusión allí la vida para hablar de una política del aborto, que por un dogma hay que aceptar lo que lo dice la ciencia. ¿Cuál ciencia? Es que está por encima de la creencia. ¿Cuál creencia? Es que está por encima de Dios. Ahí se lo dijo Pablo a los atenienses, muy atenidos a que sí, un Dios desconocido. No, no es desconocido. Es el mismo Cristo resucitado y resucitador que los mismos judíos colgaron en cruz, sacrificaron en cruz, mortificaron en cruz, pero que Él resucitó. Y dejar allí que todos esos dioses que se hacen odiosos para una sana convivencia, para establecer buenas formas de relacionamiento, llevan a una incoherencia, virtudes que llegan por la formación, sabiduría, ahí entendida como conocimiento humano, verdad, pero ¿cuál verdad? No es la verdad revelada, porque por gracia de Dios, en la impronta, todo ser siendo una gotita de divinidad tiene la huella del orden natural, tiene en el Espíritu Santo la impronta de todo, desde el origen hasta el fin, desde el alfa hasta el omega, desde antes de la creación hasta el final.
y todo lo que son la creación y las criaturas y lo co-creable con ellas. Esa información, ese conocimiento, esa sabiduría, más que, es un conocimiento divino, no humano. Y esa inspiración es del Espíritu Santo y está en todo ser, pero ahí es donde viene lo que decía Jesús a sus discípulos, casi que establecer un dogma como el abrir paso a la cocreación con el Padre Celestial, a la cotransformación con su segunda persona, que es el que hace esa cristianización, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contexto. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él es el que hace la circulación de alma, mente y cuerpo. Hace el escáner, que es el leer el todo. Y hace el scamming, que es leer las partes. Y hace la lectura integrada, hermenéutica, que eso es de la lectura ambiental del orden natural en espiral del método Sign-On, Sistema Integrado de Gestión Natural de Orden Natural, de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Ahí empezó hace más de 20 años, es nuestro referente en la fundación, pero que ya se está descodificando, desconstruyendo, desmontando en lo que tiene que ver con herejías, en lo que tiene que ver con materialismo, en lo que tiene que ver con esnovismo. No, aquí la construcción es ya en gracia de Dios por la evangelización. Por eso se están compartiendo testimonios de vida, de fe, confianza y esperanza en Dios basados en el Evangelio, Cristo, siendo mártires. Eso es testimonio, ser mártires, ser un evangelio en Cristo, dejando que Cristo acontezca en todo ser siendo. Entonces, todo eso que entra por el conocimiento, documentado, registrado, por lo escrito, por lo oral, queda supeditado a ese orden superior. Deus, autonomía, una autoridad en Dios, conecta al ser con la realidad. Y ellos ya retomando nodos que se mencionaron ahorita con Manizales, pues cuando se ven desde Occidente, hermanos que ya han sido vinculados en ese proceso de occidentalización, pues conocen de las realidades traídas de Occidente u occidentalizadas, el conocimiento desde allí, por tanto la información y lo que se llama ahí innovación. Pero siguen guardando en su fuero interior. Río Sucio se ha conocido por el Carnaval del Diablo, unas fiestas tradicionales cada año o cada 2 años por la época decembrina. Y se saca el patán ahí a hacerle fiesta y hacen holgura y hacen orgías, pero también es una manera de sacralizarlo, de ridiculizarlo frente a la religión, poniéndole el estatus como que perdedor. Otros lo tomarán en otro sentido. No faltarán pues quienes hacen rituales satánicos de lo que se llama brujería, magia negra y todas esas cosas y le rinden culto. También hay de todos los desórdenes religiosos, desórdenes mentales o desórdenes emocionales alrededor de ello. Bendito Dios, pero esto no es sacro, no es sagrado, es más profano y es más acuñado desde las creencias de las comunidades originarias, los espíritus. Entonces aquí en espíritu y en verdad cuando se habla del Espíritu Santo es referido a la divinidad, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. Ya los espíritus asociados a todo lo que es vida, permite la vida o son formas de vida, es desde las comunidades originarias. Y eso se ha sostenido por la oralidad, por la tradición oral, la educación propia. Entonces, el formar, recuperar la forma, como dice Fray Nelson Medina en un curso que compartía en estos días en redes sociales, en YouTube y en otros, en Instagram y podcast, pues. Pero que su servidor, amigo y hermano le ha acompañado porque él es de la orden de los dominicos. Fray Nelson Medina, muy servidor de Cristo como presbítero ordenado
de Santa Catalina de Siena, inspirado en ella, un manantial de amor, así le ha conocido, se le ha conocido, y está también San Juan de Ávila. Entonces, del ser vida y obra de seres de España, de diversas provincias allá. Aquí tenemos la provincia del Cartama, eso conecta también con esas territorialidades a nivel internacional, pero llegando a esta síntesis de tramas que se van tejiendo, pues no termina aquí, no se agota ahí, habrá de seguir, como decía Jesús en la palabra, amorosamente retomando de allí, a los discípulos son cosas que no podéis comprender ahora, pero lo podrás hacer luego, con el Espíritu Santo, porque Él ya llega con la memoria de todo es todo, y en su debido momento, tiempo y lugar va dosificando lo que esta humilde criaturita puede albergar en su momento. En esa película Indiana Jones, que esa mujer con su soberbia quería conocer todo, cuando encuentra las 7 cabezas, que eran la Gaia, madre sabia, madre inteligente, por hacer la analogía, no lo decía la película, pero conectándose ahí para tomar la decisión, pensar, el culto a la razón, y quería todo el conocimiento, se explota. Eso sobrepasa el umbral, más allá del biotraje, porque el pensamiento está afuera. Y si se busca en un conjugado armónico, mencioné a otra ciudad del Quindío, de Risaralda, que es también cerca aquí al Viejo Caldas, pero arménico, de Armenia, ese nombre también es muy traído de allá del Medio Oriente. Pero en esa referencia, armónico, el alma o las almas conectan en un centroide fuera de gravedad, fuera de contexto, fuera de este mundo. ¿Dónde estará? Teilhard de Chardin hablaba de la anemosfera, lo más cercano a la divinidad, en umbrales celestiales, cantos de ángeles, arcángeles, serafines, pues ahí está la mística del canto gregoriano, que decía en el Aleluya, que es la tarea que tenemos de escuchar hoy para el canto, ese éxtasis que se siente en el tenor de la palabra. Bueno, para seres que han avanzado en la música, donde han tenido esa gracia de Dios y han profundizado en su virtud, pero para uno que se dice como que es sordo en ello y que apenas está aprendiendo, siente esa expectación, valga Dios mediante el testimonio, pero y con el debido respeto de ustedes seres amados, pero puede compartir su servidor, amigo y hermano ello, que siempre ha tenido como esa inclinación, esa inquietud, fibra, como se dice también de familia, el abuelo en paz descanse, que decía que hasta que no estudiara solfeo no pudiera, pero me decía un alumno también, Alex, de ahí de la Facultad de Salud Pública, también un amoroso saludo fraternal para Alex, que sí es cantor del conjunto polifónico de Medellín, y ha viajado por todo el mundo, que llegará un momento de sutileza, de espiritualidad, de libertad, de presiones, para poder entrar a conectar con la música. Y de verdad que es un testimonio, ya a los pasados los 60 años, como se dice, y ya en periodo de jubilación, pues ya se encuentra una oportunidad de conexión en esta época de retiro, de transición, como se podría decir, amorosamente lo decían estos días, en qué espacio de formación se encuentra en transición a la vida mística espiritual, dejando mucho la vida lógico-racional y habiendo ya trasegado por la instintiva emocional. Esa sigue acompañando los placeres, pero ya se van ordenando, encauzando, amornizando, se van armonizando en el amor. Pero bueno, seres amados, un testimonio, pero es para animar, alma, para que cada quien vaya tejiendo, vaya circulando y realmente quede en contexto, en modo, tiempo y lugar, para que eso vaya teniendo significación en Dios y le vaya dando pertinencia a evangelización, formación y lo que se sigue en Dios mediante en breve con Fundación Cambio Gnosis,
transformación. Si queremos transformar una sociedad, queremos transformar una cultura, queremos transformar el ambiente, debemos dejar que Dios haga la transformación en Cristo, con Cristo y por Cristo, en cada ser siendo, acompañar ese proceso, co-creando con el Padre Creador. Daniel Chatán, que es hermano judío, rabino, lleva sus excursiones a Israel. Ellos ya con las cábalas tienen otro enfoque, pues tienen otra mirada, pero sí tienen claro que la criatura vino a ser creador también con el Padre en nuestra fe. Ellos hablarán Elohim, o hablarán Adonai, o se hablará del innombrable, el yo soy o el yo seré, como se le decía, se le revelaba, se le manifestaba a Dios a Moisés, o le hablaba, ¿cierto? Llegó a ser su amigo. Y pues allí la gente tiene experiencias de vida mística conectando desde esa perspectiva. Otros hermanos del Oriente conectan desde el Yin, el Yang, el Tao, el Quantum. Esos son asuntos de resonancia energética que hablará de espíritus. En la tesis de maestría en ciencias del ambiente se desarrollan por la medicina alternativa y los bioenergéticos, y pues lo que ahora con Jorge Carvajal es sintergética, y el grupo de estudio a nivel internacional, Carlos Ramírez, que es de la Fundación Médico, trabaja con geomedicina, esencias minerales, pero siempre también practicantes de la acupuntura, desde las medicinas de confucionistas. Hay un instituto de Confucio en Medellín, de la Universidad de Afit, un médico que ha practicado allí y tiene pues ese fisioterapeuta también, como otros, y han trabajado quiropraxis y sanación desde esas posturas, siempre que sean en virtud de un avance espiritual en Cristo, se van codificando allí. Lo otro habrá que irlo revisando para poderlo asimilar, gracias al Espíritu Santo. Pero son algunos indicadores, nodos que se tienen allí para seguir tejiendo, pero va desde su propia experiencia de vida mística, en primer lugar, espiritual, ese dogma, pero es maravillarse con lo que dice la fe, y ya seguirán los otros órdenes. Seres amados, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Hasta pronto.